Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra cátedra correspondiente a la primera semana. Derecho Procesal Civil 2. Teniendo en cuenta los conocimientos precedentes de Derecho Procesal 1, es muy importante que ustedes sepan la sistematización y complejidad que existe entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Durante esta semana vamos a ver lo que es el proceso civil, su naturaleza, fines, estructura, las fases y todo lo que involucra los sistemas procesales. Como una forma también de tener el precedente y poder ubicarnos dentro del contexto frente a la definición que le vamos a dar a cada una de las figuras jurídicas dentro del derecho adjetivo. Ahí están las orientaciones, las cuales ustedes la deben tener presente para el desarrollo de nuestra cátedra. Muy bien, iniciemos esta primera unidad con el tema unidad fundamental del proceso. ¿A qué se refiere esto? Para poder yo definir este tema es necesario que nosotros tengamos en cuenta qué es la jurisdicción. La jurisdicción viene a ser el poder y el deber que tiene el Estado para que a través del órgano jurisdiccional competente aplique el derecho a fin de resolver una incertidumbre jurídica, un conflicto de intereses. Y sobre esto, establecer una medida sancionadora sobre la parte que haya afectado a la otra. Por ello, la importancia del término de jurisdicción frente a la participación del Estado a través del órgano jurisdiccional competente. Entonces, ¿qué será esta unidad fundamental del proceso? Sencillo, es la exigencia constitucional para todo el desarrollo rogado y pedido sobre la jurisdicción. Por ello es que nosotros sabemos que el proceso va a servir ¿para qué? Para la satisfacción de todos los intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello. En razón de esto, la importancia que tiene el término jurisdicción, la importancia que tiene la jurisdicción, la importancia que tiene en satisfacer los intereses jurídicos socialmente relevantes con el único objeto de garantizar el bien común a partir del hecho justiciable que tiene el Estado para poder promoverlo. Muy importante eso. ¿Y qué pondremos de ejemplo? Sencillo, imaginémonos que si no estuviese regulado el hecho de que los padres deban asistir a sus hijos a través de una pensión alimenticia. ¿Se imagina si esto no estuviese regulado? ¿Realmente vamos a promover una satisfacción de intereses jurídicos socialmente? Sería imposible, ¿cierto? Por ello es que la regulación de esto, la promoción de los derechos constitucionales, la participación del Estado a través de un sistema de jurisdicción. Ante ello, la importancia de lo que implica llevar a cabo un proceso que irrogue la satisfacción de los intereses jurídicos de la sociedad en general. Siempre escuchamos el término de conflicto, litigio y proceso. ¿Serán términos iguales? No. Si bien es cierto hablar de estos tres términos están sistematizados, se relacionan, pero no son términos en la cual tengan una misma definición. Pongámoslo de esta manera. El litigio se da cuando existen conflictos de intereses, ¿cierto? ¿Y qué es un conflicto? El conflicto es una situación de discordia que se va a dar entre dos partes y por ellos van a generar un desequilibrio. Y frente a ese desequilibrio es que buscan un cambio. A consecuencia de ello es que el litigio es un conflicto de intereses donde existe la pretensión por una parte y la resistencia de la otra.
¿Mm? Mientras que, por otro lado, ¿qué vendría a ser el proceso? Es un medio para dar solución justamente a esa composición del litigio. Tal como ustedes pueden apreciar en su diapositiva. Si nosotros tuviésemos que poner un ejemplo, imaginemos, ¿no? Que hace el arrendador y besa al arrendatario. El arrendatario, haciendo caso omiso a las cláusulas del contrato, decide subarrendar el bien. Uy, ¿esto qué está motivando? Un conflicto, una discordia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, porque se ha roto una de las cláusulas del contrato en perjuicio del arrendador, que vendría a ser A. Entonces, como resultado de este conflicto, va a surgir el litigio. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses donde existe la pretensión por parte del demandante, y la resistencia de la otra, que vendría a ser el demandado. Es muy importante. Pero vamos a utilizar el término demandante y demandado desde el momento de que la parte que haya visto su derecho mellado, en este caso el sujeto activo, que vendría a ser A, que vendría a ser el arrendador, va a iniciar un proceso a través de la interposición de una demanda, ejerciendo su derecho de acción. Proceso y procedimiento no son términos iguales, están relacionados, pero difieren de la una con la otra. Cuando yo hablo proceso, este término está referido 100% a la vía jurisdiccional, ¿cierto? Mientras que el procedimiento no, es un término que está ligado al ámbito administrativo, militar, arbitral, político y particulares. ¿Sí? Es más subjetivo, ¿no? Proceso. Todo proceso, una de las características del proceso es que culmina en cosa juzgada. Por ejemplo, un proceso de alimentos, una demanda de divorcio por causal, etcétera. ¿Cómo termina? En calidad de cosa juzgada. Mientras que el procedimiento, que es a nivel administrativo, ¿cómo termina? Termina en cosa decidida. Y acá voy a hacer una relación entre ambas. Imagínese que esté siguiendo un procedimiento administrativo, he presentado mi recurso de reconsideración, mi recurso de apelación. Sin embargo, yo como administrado, en la cual estaba pidiendo que se me anule una sanción, esta no ha sido atendida y yo no me quedo satisfecho. Pero el procedimiento terminará al presentar, cuando se pronuncie la autoridad administrativa frente a un recurso de apelación. Y el término o la conclusión de este procedimiento quedará en cosa decidida. Sin embargo, yo como administrado también tengo derecho a hacer uso de un proceso, de hacer uso de mis derechos. Y, si bien es cierto, terminó un procedimiento administrativo, pero puedo iniciar un proceso contencioso administrativo. Entonces me voy a utilizar el proceso. ¿Mm? Eso como para que tengan ustedes una manera de ejemplo. Otra característica del proceso es que constituye el género, mientras que el procedimiento es referido a una especie. Finalmente, todo proceso es una etapa científica de los estudios procesales, mientras que el procedimiento es una etapa precientífica respecto al proceso, antes de, a eso se refiere. El proceso civil. Davis Echandía define al proceso civil como un conjunto de actos regulados por la norma instrumental y ordenados sucesivamente en función a los principios que sustancian su finalidad. Por ello es muy importante que nosotros tengamos claro qué es un proceso civil. Pero en otras palabras, si yo tuviese que definir el proceso civil, viene a ser toda una estructura procesal que está constituida por su naturaleza dialéctica. Y obviamente que el proceso tiene una función, tiene una finalidad, que es de resolver todo un conflicto de interés.
Por eso es que es muy importante que ustedes sepan que un proceso civil no es más que un conjunto de actos debidamente coordinados que se realizan ante un funcionario jurisdiccional para obtener, ¿qué cosa? La aplicación de la ley en un caso concreto, frente a una declaración o defensa de determinados derechos. Un ejemplo de proceso civil, una demanda de dar suma de dinero, ¿no? Etcétera. Una demanda de alimentos, una demanda de divorcio por causal, una demanda de tercería. Son procesos civiles. Concepciones de proceso civil. Como ustedes pueden observar, existen una concepción privatista, una concepción ecléctica y una concepción publicística. ¿Cómo nos definirán cada una de ellas cuando nosotros querramos definir lo que es el proceso civil? Desde el punto de vista privatístico, considera, por ejemplo, que el proceso civil es una institución de derecho privado, por eso es privatística, que tiene por finalidad decidir los conflictos producidos entre los particulares. Sencillo, no hay más que agregar. Por ello es que acá dentro de esta concepción se concibe el proceso como el medio por la cual las partes discuten sus derechos con arreglo a las normas del derecho privado y que concluyen con una decisión del órgano jurisdiccional competente. Es una concepción privatística, una de las más usadas dentro del término. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una demanda por desalojo, tendrá que resolverse de acuerdo, ¿qué voy a decidir? ¿Qué voy a discutir ahí? Derechos. ¿Pero de acuerdo a qué? De acuerdo a cómo las normas se establezcan a fin de establecer cuál será la decisión que tome el juez para resolver este conflicto jurídico. La concepción ecléctica, ¿qué nos dice acá? Por ejemplo, Chovenda dice que para quien el proceso tiene como propósito la protección del derecho subjetivo, mediante la cual del derecho objetivo y en su regulación se debe tener en cuenta no solo el interés privado de las partes, sino también el interés público del Estado. Por eso es ecléctica, porque es mixta. Mientras que la concepción publicista o publicística considera que el proceso es una institución de derecho público, que concibe al proceso como un instrumento que la ley pone en manos del juez para la actuación del derecho objetivo. Es por ello, fíjense acá, si hablo desde el punto de vista de concepción privatista, me voy a hablar que concibe al derecho procesal como una institución de derecho privado, mientras que en la concepción publicista lo concibe como una institución de derecho público. Mientras que la ecléctica es mixta, pues, porque tiene en cuenta tanto la privatística como la publicística, tanto al derecho privado como al derecho público, porque finalmente es lo que se busca, que existe la actuación del derecho objetivo en su regulación, porque se debe tener en cuenta tanto el interés privado de las partes, ¿sí?, frente al conflicto que ha surgido entre ellos, así como también el interés público del Estado para garantizar el bien común. Sigamos. Disciplina del derecho procesal civil. Cuando hablamos de esta disciplina, por ejemplo, Davis Echandía dice que es una rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado. Obviamente, ¿por qué? Porque va a fijar cuál es el procedimiento que debe seguir todos los operadores del derecho para la actuación del derecho objetivo y poder garantizar el cumplimiento de la norma, que va direccionada ¿a qué? Al bien común. De acuerdo a esta disciplina, existen partes de esta ciencia. Y ustedes pueden observar tres partes. Uno, que es la teoría general del proceso,
otro que es la parte sistemática y otro que es la parte práctica. La teoría general del proceso no es más que la fundamentación de todas las ciencias del proceso. La parte sistemática tiene que ver con el objeto y el estudio de la legislación procesal en diferentes países. Y la parte práctica se da a través de cursos específicos que van a complementar los aspectos antes señalados, tanto en la teoría general del proceso como en la parte sistemática. Por eso es muy importante que se vea a esta disciplina del derecho procesal civil como un conjunto de reglas que van a establecer los requisitos y los efectos del proceso. Esa es la parte importante. Sistemas procesales. ¿Qué entenderemos nosotros por un sistema procesal? Alsina, por ejemplo, señala que viene a ser un sistema al conjunto de principios y mecanismos sobre una determinada materia, los cuales se relacionan entre sí de manera coherente, formando un solo cuerpo. ¿Eh? Sistemas son partes que se van a complementar a un todo y que deben estar debidamente concatenadas, ¿cierto? Por otro lado, también señala que son los distintos modos de desenvolverse del proceso, porque son varios, pero sobre ello señala que es el conjunto de principios e instituciones que configuran una determinada manera de hacer un proceso civil. Obviamente, debidamente concatenados, fijados entre sí. Clasificación de los sistemas procesales. Tenemos el sistema procesal dispositivo privatístico, tenemos el sistema procesal inquisitivo o publicístico, que lo hemos visto a partir de diapositivas anteriores, pero sin embargo es bueno mencionarlo, que cuando hablamos de este primer dispositivo privatístico está relacionado con el antiguo proceso civil. Aquí en este sistema el dominio del proceso, ¿sobre quién está reservado? Sobre las partes, frente al conflicto que haya surgido entre las mismas. Y lo que busca es justamente garantizar los derechos de acción y de contradicción que puedan surgirse a fin de garantizar un debido proceso. Busca resolver esa cuestión litigiosa a través de todos los medios probatorios y con el amparo de la ley para garantizar justamente lo que es la legalidad de un debido proceso. Luego tenemos el sistema procesal inquisitivo o publicístico, que no es más que el que está relacionado con todo el proceso constitucional, penal, laboral y todo el moderno del proceso civil. Este sistema se caracteriza porque se da el dominio del proceso que recae en manos del Estado. Por eso es muy importante acá cuando definimos el término de jurisdicción, ¿no? Es el poder y el deber que tiene el Estado a través del órgano de jurisdiccional competente de resolver un conflicto jurídico o una incertidumbre jurídica y sobre ello establecer medidas sancionadoras. En base a esto es que dentro de este sistema procesal se da el predominio del proceso en la cual recae sobre el Estado. En base a esta concepción, el proceso ya no solo es entendido como un mecanismo de solución de conflictos intersubjetivos, ojo, sino que va a convertirse en un medio para alcanzar ¿qué cosa? La paz social en justicia, que finalmente es lo que busca el Estado gracias al bien común. Acción, jurisdicción, acción y contradicción. Acá es sencillo. Cuando yo hablo de acción, me voy a referir al poder jurídico que ejerce un sujeto para poder hacer valer su pretensión. ¿Y cómo ejerce su derecho de acción? A través de la interposición de la demanda. Y el Estado lo reconoce. ¿Y qué es la jurisdicción? Es el poder y el deber que tiene el Estado en aplicación del derecho de resolver una incertidumbre jurídica o un conflicto de intereses y sobre ello interponer medidas sancionadoras. Y cuando hablo de acción y contradicción, ¿a qué se traduce?
a un solo término, derecho a la tutela jurisdiccional, tanto el que ejerce el derecho de acción que vendría a ser el demandante, como el demandado que ejerce el derecho de contradicción. A ambos el Estado les reconoce la tutela jurisdiccional efectiva para poder hacer valer sus derechos frente a un conflicto jurídico. Relación jurídico-procesal. Acá es sencillo y una forma de hacerles recordar cuando ustedes han llevado Derecho Procesal Civil 1. Para que exista una relación jurídica procesal, tiene que existir una relación jurídica material. De lo contrario, no se va a poder establecer este vínculo. Es más, si yo quiero hablar de una relación jurídica procesal válida, tendrá que cumplirse con dos requisitos básicos: las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Me quedo acá, voy a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan ubicarse dentro del contexto. La cuñada podrá demandar al esposo de su hermana, o la hermana podrá demandar al esposo de su hermana por una causal de divorcios. No, porque la relación material no es con ella, la relación material se da entre los cónyuges. Una relación material, por ejemplo, en un vínculo jurídico será entre un arrendatario y un arrendador, entre un comodante y un comodatario. Ellos son los que tienen la relación material. Si existe una relación material y frente a esa relación existe un conflicto de relevancia jurídica, entonces una de las partes puede hacer uso de su derecho de acción e iniciar un proceso. Entonces se dará inicio a una relación jurídico-procesal desde el momento que se interpone una demanda cuando existen conflictos de intereses. ¿Sencillo? Muy bien. Continuemos. La parte material o sustancial. Complementando lo anterior, ¿no? ¿Quiénes son las partes materiales? Son los sujetos que deciden establecer un vínculo jurídico. Por ejemplo, a través de una relación patrimonial que puede ser un arrendamiento. O puede ser también a través de una relación extrapatrimonial que puede ser un matrimonio. Entonces, son los sujetos que forman parte de una relación jurídico-material. Recuerden que en una relación jurídico existe el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, denominado también acreedor o pretensor, quien es el que va a exigir el cumplimiento de la obligación. Y el sujeto pasivo, llamado también con otro término, deudor, quien es el que va a encargarse de cumplir la obligación, llamado también obligado o deudor. Pero recuerden de que no necesariamente siempre en una misma relación material ambos van a permanecer como sujeto activo y pasivo. No, en un primer momento pueden ser sujetos activos y en otro momento pueden ser sujetos pasivos. ¿Eso de qué dependerá? De quién exige la obligación. Por ejemplo, voy a celebrar un mutuo con el banco. He cumplido con todos los requisitos que exige el banco para poder obtener un préstamo. Entonces, si he cumplido con los requisitos, yo estoy en calidad de exigir el cumplimiento de la obligación y me estoy constituyendo como un sujeto activo. ¿Cierto? Muy bien, entonces el banco me da el préstamo. Pero, miren, posteriormente, desde el momento que el banco me va a exigir a mí en pagar las cuotas establecidas de acuerdo a los pactos del contrato, entonces ahí ¿quién está exigiendo el cumplimiento de la obligación? ¿El banco? No. Muy bien, entonces el banco en un primer momento fue sujeto pasivo y ahora se ha convertido en un sujeto activo porque ya no está obligado, sino más bien es el que exige el cumplimiento de la obligación. Muy bien, continuemos. Hemos visto quién es la parte material. Ahora vamos a ver a quién se le conoce como la parte formal o procesal. Acá también vienen a ser los sujetos, pero ya no son los sujetos de la parte material, sino sujetos de la parte formal o procesal. ¿Por qué? Porque ya se inició un proceso. ¿Qué quiere decir?
que una de las partes ha ejercido su derecho de acción al interponer la demanda y la otra de las partes ha ejercido su derecho de contradicción al contestar la demanda o estar en condición de demandado. Cuando existe un conflicto en una relación jurídico-material y una de las partes decide interponer o hacer uso de su derecho de acción, es porque va a iniciar un proceso, una relación procesal. Entonces, se van a convertir, ya no, esa parte material se está convirtiendo también ahora en una parte procesal. Recuerden que para que exista una relación procesal, debe existir una relación material. Y eso es uno de los requisitos que se establecen dentro de los presupuestos o condiciones de la acción. A ver, ¿qué me responderán ustedes cuando hablamos de la legitimidad para obrar? Es una condiciones de la acción, ¿cierto? Muy bien, continuemos. Diferencia entre sujeto y parte procesal. Esto es sencillo. Por lo general, cuando hablamos de sujetos procesales, nos vamos a referir a todos aquellos que intervienen en el proceso. Los operadores del derecho, jueces, peritos, testigos, incluso las mismas partes. A todos ellos son sujetos procesales. Pero de manera más subjetiva vamos a utilizar el término partes del proceso. Eso sí es más específico porque me voy a referir 100% a la parte antagónica y protagónica. ¿Qué quiere decir? Las partes procesales van a ser el demandante y el demandado. Relación jurídica sustantiva y relación jurídica procesal. Esto es lo que estamos viendo en el transcurso de la clase. Pero es muy importante que para que una relación jurídica procesal sea válida, se cumplan con las condiciones de la acción y con los presupuestos procesales. Y ustedes ya deben saber a estas alturas que las condiciones de la acción, ¿cuáles son? Interés para obrar, legitimidad para obrar, el ordenamiento jurídico, que no es más que la voluntad de la ley. Y los presupuestos procesales es la capacidad procesal, la competencia y los requisitos de la demanda. Por ello es que cuando existe un conflicto de intereses con relevancia jurídica, desde el punto de vista del derecho civil, ¿qué cosa se va a motivar? Una relación jurídica sustantiva. ¿Qué quiere decir? Relación que desde el punto de vista del derecho procesal se transformará en relación jurídica procesal cuando una de las partes decida acudir al proceso para obtener una solución frente al conflicto que ésta se ha visto. Les pongo rápido un ejemplo. Celebro un mutuo con el banco y a partir de la cuarta letra, el mutuatario no ha cumplido con sus obligaciones frente al mutuante. Entonces, ¿qué va a hacer? El banco va a iniciar una demanda. Desde un principio, desde el momento que celebran el mutuo, tuvieron una relación material, ¿ok? Pero desde el momento que el banco decide establecer o iniciar un proceso por el incumplimiento de la obligación por parte del mutuatario, es de que ya se inicia una relación jurídica procesal. ¿Qué haces de proceso? Acá es muy importante que nosotros consideremos cómo se estructura la clasificación de los procesos dentro de nuestro sistema jurídico. Existen dos tipos de procesos contenciosos y procesos no contenciosos. La particularidad de los procesos contenciosos es porque existe acá un conflicto de interés. Existe un litigio, una litis. Mientras que en los procesos no contenciosos, aquí no existe litigio, sino muy por el contrario, existe una incertidumbre jurídica. Dentro de los procesos contenciosos, quiero que ustedes aprendan algo muy importante. Estos se clasifican en procesos de cognición, de ejecución y cautelar. Dentro de los procesos de cognición vamos a ubicar a los procesos de conocimientos, procesos abreviados y procesos sumarísimos. Dentro de los procesos de ejecución vamos a encontrar los procesos ejecutivos, procesos de ejecución y procesos de ejecución de garantías.
Y finalmente tenemos los procesos cautelares. Dentro de la incertidumbre jurídica, que es la particularidad de los procesos no contenciosos, es bueno que ustedes tengan en cuenta este cuadro para poder ubicar aquellos procesos en la cual se resuelven incertidumbres jurídicas y que recae en vía notarial y en vía judicial. Por ejemplo, una incertidumbre jurídica que cae en vía notarial cuando tengo que resolver una sucesión intestada, cuando que tengo que resolver un inventario, una rectificación de partidas, una adopción, por ejemplo, ¿no? A nivel vía judicial, además de los contemplados en la vía notarial, por ejemplo, acá ya lo señala en el artículo 749 del Código Procesal Civil y la sexta disposición final del Código Procesal Civil, cuáles son aquellos temas de incertidumbre jurídica que se resuelven por esta vía. Naturaleza jurídica de las clases de proceso. Muchos confunden entre conflictos de intereses e incertidumbre jurídica. Son totalmente diferentes, porque su naturaleza de solución va a recaer en procesos contenciosos y no contenciosos respectivamente. Por ejemplo, veamos este caso, ¿no? Un conflicto de intereses. Acá vamos a ver, de acuerdo al ejemplo, en un proceso de desalojo, ¿no? De un inmueble que A viene ocupando hace 6 meses sin pagar la merced conductiva, y de otro lado tenemos a B, quien es propietario del inmueble y le interesa tenerlo desocupado para poder mandarlo a otro, ¿no? O poder arrendarlo, o en otras palabras, poder hacer uso y disposición del bien. Esto, por ejemplo, va a generar un proceso contencioso que lo regula el Código Procesal Civil, teniendo en cuenta también el derecho civil, ¿en base a qué? En base a los derechos y obligaciones que se dan sobre las partes, en este caso, frente a quien tiene el derecho de uso, el derecho de posesión y finalmente quién es el legítimo propietario sobre el bien. Otro tema de conflicto de intereses, imaginémonos, es cuando se inicia un proceso de alimentos. Y se imaginan que se inicia un proceso de alimentos A sobre B sobre 2 hijos, y cuando se hace la contestación de la demanda por el derecho de contradicción por parte del demandado, él puede alegar a través con los documentos y las pruebas pertinentes que también tiene otros 2 hijos fuera del matrimonio. Entonces la jueza tendrá que resolver de acuerdo al principio de razonabilidad y proporcionalidad para determinar cuánto de porcentaje le corresponde a cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus necesidades, etcétera. Obviamente, no solo teniendo en cuenta el derecho objetivo, sino también el derecho adjetivo, y poder resolver este conflicto de intereses. Y la incertidumbre jurídica, ¿cuál será la particularidad de la incertidumbre jurídica? Aquí es sencillo. Aquí, por ejemplo, se da la ausencia de certeza en la producción de un hecho apto. Como es el caso, por ejemplo, de la muerte de una persona sin dejar testamento, los herederos que desconocen los bienes y cargas que les han heredado el causante, ¿no? Son casos, para que ustedes sepan como ejemplo, que va a originar un proceso no contencioso. Acá no existe contienda, acá no existe litigio. Acá es en estricta aplicación de la doctrina y se considera antitécnico. Pues por eso es que es muy importante que ustedes sepan la diferencia que existe entre un conflicto de intereses y una incertidumbre jurídica. En el primero, pues hay un litigio, existen las partes. En la incertidumbre jurídica no existe. ¿Cierto? Muy bien. Estamos llegando casi al final del desarrollo de nuestra primera unidad. Y me quedo con esta diapositiva que nos hace reflexionar cuando el Papa Francisco dice que debemos amar a los abogados. Debemos de cuidarlos, debemos de protegerlos, porque ellos son los ángeles guardianes que Dios nos envió. Si nosotros debemos actuar de acuerdo
a la naturaleza y a la esencia y a esa vocación de servicio que implica ser abogado, actuando con ética, con esa deontología profesional. Bajo esos argumentos de ética y de moral es el que el Papa señala y reconoce la labor que tenemos los abogados dentro de una sociedad. Por ello es muy importante que nosotros no solamente conozcamos el derecho, sino que lo debamos aplicar de acuerdo a los principios morales y éticos que exige la esencia de esta vocación de servicio. Que tengan ustedes un buen día y conmigo será hasta la próxima clase. Bendiciones, cuídense bastante y siempre cumplir las leyes y ser promotores de la legalidad.